Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy quedamos para un café con Amparo. Ella es madre por adopción y coach adoptiva. Cuando sus hijos llegaron a casa, se dio cuenta de que los retos a los que se enfrentaba eran mayores de lo que había pensado. Además de criar a sus hijos, tomó conciencia de todo lo que implicaba la adopción y de cómo la estaba viviendo. Desde hace años se dedica a prestar la ayuda y el acompañamiento que a ella le hubiera gustado encontrar. Ella es dulce, cercana y sonriente. Hola Amparo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Seu, muchas gracias por invitarme a tu café y bueno, pues muy bien, deseosa de tener esta conversación contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por prestarte a venir aquí a compartir tu tiempo conmigo. Si te parece bien, vamos a empezar hablando de tu propia experiencia personal como madre por adopción y después de tu trabajo como coach. Perfecto, me parece muy bien. ¿Cómo quieres empezar a contar vuestra historia? Pues bueno, mi historia se remonta ya casi, más de 18 años atrás, cuando con mi marido nos ofrecimos como familia para adoptar y elegimos la adopción nacional por una serie de factores. A mí la internacional me chirriaba un poco, no te sé decir por qué, era intuitivo, me chirriaba un poco, no lo tenía, no lo veía claro. Y bueno, luego aparte, la internacional implica un desembolso económico por los trámites y los viajes importante. Sí. Y también implica desplazarse al país de origen, pues normalmente durante periodos largos. Y por el trabajo de mi marido no nos lo podíamos permitir, porque es autónomo y no podía dejarlo. Con lo cual, fueron los tres factores que nos decidieron por nacional. Y en nuestra inconsciencia de entonces nos ofrecimos para grupo de hermanos porque no queríamos un hijo único y entonces dijimos, pues mira, es una manera de conformar ya la familia desde el principio y también de que dos hermanos mantengan el vínculo. Que dos hermanos mantengan el vínculo biológico y que continúen su vida juntos ya que han tenido que salir de su familia de origen, ¿no? Con esas ideas nos ofrecimos para grupo de hermanos de hasta 5 años en adopción nacional y la verdad es que nuestro proceso fue muy rápido. En menos de 2 años desde la fecha de la solicitud teníamos a nuestros hijos en casa, cosa que en nacional los procesos suelen ser muchísimo más largos. Yo te estoy hablando del año 2004. Y en julio del 2006, después de hacer toda la valoración y las idoneidades en 2 comunidades autónomas diferentes, porque yo empecé nosotros solicitamos en la comunidad autónoma en la que residimos, pero después nos enteramos que entonces, yo no digo que ahora se pueda seguir haciendo, entonces se podía solicitar también en otra comunidad autónoma y lo hicimos, solicitamos, bueno, pues a través de una amiga que lo había hecho también y tal, solicitamos en otra comunidad autónoma y al final de esa otra comunidad autónoma, que tuvimos que pasar también allí la valoración, nos llamaron y en julio de 2006 tenía a mis hijos en casa. Entonces tenían 2 y 3 años y ahora tienen 18 y 19. Y en medio pues han pasado muchísimas cosas, desde una emoción tremenda, muchísima alegría, momentos muy complicados, situaciones muy difíciles, momentos maravillosos también que no cambiaría por nada, pues muchas cosas. En una adopción pasan muchas cosas y la verdad es que ahora se entra muy poco preparado a la adopción, pero entonces se entraba nada preparado a la adopción. O sea, no había cursos de formación en nacional y yo me había leído un par de libros y entonces no había internet, no había vídeos de YouTube, no había profesionales dando charlas como estamos ahora a cualquier hora. No había grupos de padres por WhatsApp, es que no había de nada, no es que yo digo, pero si es que parece que esté hablando, no sé, de otra época y es que tampoco hace tanto, no sé, ¿no? Pero es que esto ha evolucionado todo tan rápido, ¿no? Y bueno, entonces, pues yo bicheaba por foros que sí que había, me acuerdo que había uno en femenino y tal, pues, y leí algún libro y tal, y con esas herramientas, o sea, cero, cero, ¿no?
dos niños que vienen de estar institucionalizados, que traen una historia complicada, que, bueno, entonces, claro, el bofetón es elegante. Y bueno, ya empecé, claro, buscabas, pero el qué, si tampoco había tanto, o sea, si tampoco había mucho, ¿no? Luego empezaron los problemas en el cole, porque la adaptación al cole fue terriblemente complicada, especialmente con el mayor. Y bueno, al final encontré una escuela de padres a través de una asociación aquí en Zaragoza y estuve en la escuela de padres mucho tiempo y ya a través de ahí empecé a conocer profesionales, a ir a charlas, pues ya así a tener un poco de respaldo y un poco de formación, ¿no? Y ya me fui formando en todo eso. A la vez yo siempre he sido una apasionada del crecimiento personal y entonces iba haciendo muchas cosas de crecimiento personal que como que me fueran sosteniendo a mí, ¿no? O sea, que fueran sosteniendo todo lo que a mí se me removía y todas, porque cuando eres madre, te descubres en un rol que no habías hecho nunca y tú habías normalmente idealizado la madre que querías ser y luego te das cuenta, pues esto yo no quería hacerlo, ¿no? O sea, si yo no quería hacer esto, si yo no quería hacerlo así, si... Y todas esas cosas también hay que trabajarlas. Y sobre todo, pues cuando tienes una crianza que no va sobre ruedas, que te encuentras con muchísimas dificultades, ¿no? Bueno, y ahí empezó todo mi proceso de formación, de crecimiento y tal. Y empecé a darle vueltas a ver cómo podía volcarlo hacia los demás. Y entonces, pues cuando llegó la pandemia, que yo creo que a todos nos dio por lo menos el tiempo necesario para hacer cosas que no hacíamos, yo ya estaba en grupos de padres y tal, o sea, me había movido mucho y ya estaba en otro lugar, ¿no? Pero, y siempre decía, pues tendría que empezar a escribir, pues escribir un blog con todas mis experiencias para que les sirva a otros padres, pero no me ponía, ¿vale? O sea, para mí la tecnología siempre es un freno y no me ponía. Y entonces ya con la pandemia ya no hubo excusa, ¿no? Ya tenía el tiempo para buscarlo, para hacerlo. Y todo esto empezó por un blog. O sea, empecé a hacer el blog en la pandemia. La verdad es que como en la pandemia todo el mundo estaba deseoso de contenidos, pues la verdad es que tuvo bastante repercusión, lo empezó a leer mucha gente, lo leyó gente que a su vez publicaban en sus propias páginas web contenidos y me pidieron artículos. Y entonces, bueno, pues como que ahí se empezó a mover todo, ¿no? Y me empecé a plantear el no hacerlo como un hobby, sino hacerlo como algo profesional. Me había formado como coach y era una manera, el coaching es algo en España quizá un poco novedoso, que no sé si mucha gente sabe en lo que consiste, pero en castellano a mí me gusta llamarlo acompañamiento. A mí el inglés me gusta poco. Entonces, lo que yo hice fue estudiar una herramienta que me daba la opción de aunar todos los conocimientos que yo tenía y mi propia experiencia para poder acompañar a otras personas en esos retos que yo también me había encontrado y que me sigo encontrando, que yo me había encontrado y que me sigo encontrando. ¿No? Y entonces, pues es tener las herramientas para aunar todo lo que tú tienes de crecimiento personal y de formación al respecto y podérselo trasladar a los demás, pues conociendo las herramientas, ¿no? Para conectar con la otra persona. Bueno, luego a mí el conectar con la gente, pues es algo que siempre se me había dado bien, ¿no? Había estado en grupos y en cosas que siempre se me había dado bien. Y bueno, pues ahí estamos. De esa manera he llegado de mi experiencia personal a ser coach de adopción para otras familias y la verdad es que muy feliz. Pensé en hacerlo como complemento a mi trabajo anterior, pero la vida tiene sus propias teorías y en plena pandemia me diagnosticaron un cáncer de mama que me puso la vida patas arriba porque venía muy guerrero y fue un proceso, un tratamiento muy largo que me obligó también a conectar mucho conmigo misma, a ver qué quería hacer. Me di cuenta que el resto de la vida era de regalo, ¿no? O sea, muchas mujeres se van en un cáncer de mama. Entonces, si yo lo superaba, el resto de la vida era de regalo. Y entonces quería ver cómo quería vivirla. Y ahí fue decir, pues mira, no, me voy a dedicar a lo que me apasiona. Aunque sea complicado, porque va a ser complicado empezar de cero, montar todo. Una cosa, si la haces como hobby o la haces como complemento a otro trabajo, pues bueno, no tienes tanta prisa como si es tu trabajo principal, ¿no? O sea, como
Y entonces, pues bueno, sabía que no iba a ser fácil, pero creía que merecía la pena. Y bueno, pues aquí estoy ya. Es que todavía no llevo ni un año realmente como profesional trabajando y tal. O sea, acompañamiento sí que llevaba haciendo más tiempo porque los hacía en prácticas, los hacía con gente que ya conocía de los grupos de padres, llevaba grupos de padres de manera voluntaria, o sea, como voluntariado, de manera altruista, antes de darme de alta como profesional yo. Entonces, ya era algo que la experiencia ya la traía, quiero decir. Y la verdad es que muy bien, estoy muy contenta del cambio de todo lo que supone para mí este proyecto que se ha convertido en un negocio, en un trabajo. Y bueno, la vez estoy muy conectada con lo que yo quiero hacer, con lo que para mí es importante, como con mi esencia, ¿no? Como con mi propósito y muy contenta. Como si fuera tu misión de vida, ¿no? Lo has encauzado. Ujú. Eso es. Y permíteme que te pregunte, ¿del cáncer estás recuperada ya? ¿Te encuentras bien? Sí, sí, sí. El cáncer, gracias a Dios, pues cuando terminaron la quimio me repitieron las pruebas y tal y estaba limpia y hay que seguir como saben todos los que han pasado por esto y todos Sí. los de su alrededor, pues hay que seguir con controles. De momento siguen siendo o sea, en plazos muy cortos todavía, pues como cada 3, 4 meses me siguen haciendo controles, pero va todo bien. Sí, gracias. Eso es lo más importante, porque frente a eso ya uno se desarma. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando paramos, como fue el caso de la pandemia, como es el caso de una enfermedad a la que te enfrentaste tú, es como que dejamos de vivir en automático y empezamos a ver lo que realmente nos apasiona y lo que queremos que mueva nuestras vidas. Ujú. Yo creo que la pandemia le hizo darse la vuelta a mucha gente, ¿no? Porque nos puso frente a una realidad que no nos habíamos ni imaginado y nos hizo parar, lo que tú dices. O sea, el parar te obligaba a enfrentarte contigo mismo y no había por dónde salir en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, para mí, la verdad es que yo la viví como un regalo, ¿eh? O sea, yo me quedé en mi casa de ERTE desde el primer día y que además estaba convaleciente de una pequeña operación y yo lo viví como un regalo en tiempo, como un regalo en calma, como un regalo, sí, no sé, igual soy rara, ¿eh? Pero yo sé que hay gente que se estresó mucho y yo la viví como un regalo en aquel momento. Bueno, este podcast, sin ir más lejos, es fruto de la pandemia también. Así que fue terrible para la humanidad, pero yo creo que individualmente los que miramos un poco nuestro interior y supimos quizá aprovechar, en mi caso, una situación bastante privilegiada de poder estar en casa con mi familia, todos a salvo, en un sitio confortable, ¿no? Aunque yo sí que seguí trabajando todo el tiempo, pero también estuve en casa. Entonces, conectas, ¿no? Reconectas con lo que es realmente importante. Y yo creo que muchas personas también abrazamos nuestra vulnerabilidad, ¿no? El no creerte invencible, el no creerte tan importante, el pensar que todo se va a quedar aquí. Eso es. Me han llamado la atención muchas cosas de las que dices. Y me gustaría empezar por la fase antes de la adopción, que es la espera. ¿Cómo se lleva esa espera? Pues mira, yo te puedo hablar de la mía, que como te digo, fue muy corta para los plazos que se manejan en adopción, ¿vale? Yo estoy trabajando en este momento con familias que llevan 6 años de espera, que llevan 8 años de espera. Entonces, no sé cómo se viven esas esperas. Emocionalmente tiene que ser una bomba eso. Yo creo que es algo que tienes que tener ahí o sea, está, pero no puedo centrar en eso mi vida porque si no, el estrés que provoca. La mía es que, ya te digo, fue muy corta y aún así me pareció eterna. O sea, quiero decir, relativamente fue muy corta y aún así me pareció eterna, porque nosotros presentamos los papeles octubre del 2004 y yo me acuerdo que mayo del 2005 vinieron a hacernos las entrevistas para la idoneidad. Y yo me acuerdo que yo ya había llamado a ver qué es lo que pasaba, que tardaban tanto en llamarnos. O sea, claro.
ahora lo pienso y digo, pero Dios mío, o sea, esta gente que está conmigo en la escuela y que lleva 6, 8 años esperando, es que tienes, de alguna manera, pues como que tienes que dejarlo ahí en, pues como te digo, ¿no? Este es un proyecto que tengo a largo plazo y plan. Y bueno, luego ya fue todo más bien rodado, pero te quiero, fíjate, en esos menos de 2 años hubo un parón en la institución que tenía que gestionar nuestra asignación de 6 meses porque cambiaron de equipo técnico. O sea, quiero decir, todavía podría haber ido más rápido. Y yo siempre he dicho, jolín, es que estuvieron 6 meses parados, que nos avisaron, cambiamos totalmente el equipo, que yo dije, pero ¿a quién se le ocurre? Llevaba el equipo trabajando 25 años. Digo, ¿a quién se le ocurre cambiar todo el equipo de golpe? ¿Quién ha sido el lumbreras? Y dice, entonces vamos a hacer un parón de 6 meses para ponernos al día los que entran nuevos. Ajá. Y dice, entonces os avisamos de que la situación es así, que no pasa nada, que es que estamos en esta situación burocrática nuestra, ¿no? Aunque fíjate si me pasaron cosas con un proceso tan corto. Ya. ¿Y tú les haces acompañamiento emocional en ese periodo previo a la adopción? A ver, la verdad es que en ese periodo previo a la adopción la gente busca información, pero como que no se moja mucho. Quiero decir, me consta que me sigue mucha gente en las publicaciones que hago en redes y están suscritos a mi web y tal, para acudir a las charlas, gente que está a la espera, pues como para irse enterando y está. Pero realmente hasta que no nos aprieta el zapato, no solemos buscar realmente como un trabajo personal, ¿no? Luego yo creé una escuela de familias online y en esa escuela sí que hay un aula que son todo familias a la espera. Y entonces yo ahí lo que les hago es formación, ¿vale? Pero más que formación teórica, un poco la formación que yo hago confronta un poco ese crecimiento personal que tú dices, ¿no? O sea, ¿desde dónde vas a la adopción? ¿Para qué? Plantéatelo bien antes de llegar. Mira a ver qué se te está removiendo, si yo te cuento esto, si yo te cuento lo otro. Comentamos publicaciones de adoptados adultos que hablan de su experiencia, de lo dura que ha sido, pues para ver cómo se sienten ahí. O sea, hay una parte teórica, hay una parte de acompañarles en este proceso de espera tan duro, y hay una parte de, pues, de trabajar personalmente todo eso pues todo eso que se remueve con la espera y todo eso que se remueve con la información y la formación que te llega, ¿no? Yo siempre pensé desde que soy madre que hay cursos para todo. Te piden un carnet para conducir, te piden hasta la iglesia tiene los cursos estos prematrimoniales y sin embargo no nos enseñan a ser padres, madres, que para mí es lo más difícil que yo he hecho nunca jamás en la vida. Educar, educar en valores, no pasarte de estricto, no pasarte de blando, digamos, ¿sabes? Encontrar el equilibrio justo para darle a cada uno de tus hijos, que son diferentes, lo que necesita. Entonces, eso sí que me parece un reto que creo que en la adopción se presta como más atención a esa parte. Se debería. Vamos a dejarlo en que se debería. Porque, mira, yo digo que una cosa es la madre que tú querías ser y otra cosa es la madre que tu hijo necesita que seas. Y cuando digo madre, me refiero a familia. Ahora hay muchas madres monomarentales y en adopción también. Entonces, para mí eso también o sea, te quiero decir que para mí una persona sola que adopta ya es una familia, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, yo siempre digo que una cosa es la familia que queríamos ser y otra la que nuestro hijo necesita. Y cada hijo necesita una cosa diferente y cada hijo es diferente y a veces lo que necesita un hijo puede estar en confrontación con lo que necesita otro y te ves en situaciones en las que no te puedes desdoblar tanto, en las que no puedes. Y efectivamente en adopción el hijo que llega trae una historia previa.
Y en esa historia previa tú no has estado y tienes que asumirla y tienes que honrarla y tienes que integrarla en tu vida, en tu familia. Trae a todo, yo soy muy sistémica, soy fácil, bueno, estoy formándome, hace años ya que me formé como facilitadora en constelaciones familiares y ahora estoy haciendo una formación pues más profunda, más larga, más... Y en sistémica decimos pues unes dos sistemas en una adopción. El sistema de origen, todos los ancestros, toda la familia de origen de nuestros hijos y nuestro propio sistema, con todo el sistema educativo que tú traes, con todo tu estilo de apego, con todo lo que a ti te han enseñado, la idea de lo que tú tienes que es bueno, que es malo, que está correcto, que no está correcto, los valores que tú tienes, que muchas veces no tienen nada que ver con los que trae tu hijo de serie. Al final es como armar un puzzle, Exacto, porque exacto. me llamó la atención la historia de tu logo, que si quieres la podemos compartir y al final se trata de eso, ¿no? De que cada uno venimos de donde venimos con nuestras historias y tenemos un proyecto común. Eso es. Sí, mi logo, bueno, mi logo es un triskel, no es que le haya dado muchas vueltas al logo, al menos de momento. El triskel es una imagen que un amigo gallego que pertenece a la asociación de allí de familias adoptivas de Galicia, Manaya, me vino a dar una charla hace muchos años y habló de esta imagen del triskel, ¿no? Como en la adopción que tiene tres patas, que también se llama la tríada de la adopción, que es el niño, que es el centro, que es el que tiene el derecho a tener una familia, ¿vale? O sea, el único al que se le está reconociendo hay un derecho es al niño, que la sociedad tiene la obligación de protegerlo y él tiene el derecho de tener una familia, ¿no? De crecer en una familia. La familia de origen, la familia biológica, que es de la que procede nuestro hijo, sea como sea y haya pasado lo que haya pasado. Y la otra pata es la familia adoptiva, que somos los que entramos ahí, pues para proveer de ese derecho al menor y para tomar el relevo de la parte que no pudo hacer su familia de origen. O sea, yo también, también conozco a muchas familias que tienen hijos biológicos y también hijos por adopción, ¿no? Hijos adoptados y no adoptados, pero muchos solamente tenemos hijos por adopción, ¿no? Entonces, yo siempre digo, nosotras no pudimos gestar, no pudimos parir, por lo menos yo no pudimos concebir y ellas sí que pudieron y luego por el motivo que sea, no pudimos criar, o sea, no pudieron criar, no pudieron, no quisieron, no supieron, no lo sé. Lo que sea. Cada historia es diferente, ¿no? Y lo que sea, por lo que sea, no pudieron continuar, ¿vale? Y ahí entramos al relevo, pues en primer turno las familias de acogida, cuando desgraciadamente no hay familias de acogida, pues las instituciones, que es un lugar mucho peor para el menor, y después las familias por adopción, ¿no? Habría que darle una vuelta al sistema para que ese menor realmente fuera el centro siempre y realmente se preservara su derecho siempre. Porque, pues bueno, por burocracia, por la lentitud, por todas las trabas que hay, a veces las cosas no van a la velocidad que el niño necesitaría. Y es el niño el que se tiene que adaptar a plazos, a historias, ¿no? Y luego, pues esos niños suman un abandono, otro abandono, retraumatización, y es muy complicado después el atender y el sostener todo eso conforme ellos van creciendo, ¿no? Se generan historias muy complicadas para sostener. Lo que no entiendo muy bien, Amparo, es si hay tantas familias que quieren adoptar, ¿por qué los niños tienen que ir a un centro? Porque todos los niños no son adoptables. El que hayan sido retirados de su familia biológica, por el motivo que sea, no quiere decir que de momento sean adoptables, ¿vale? Quiere decir que se ha tomado una medida de protección para el menor que temporalmente se le separa de su familia. Lo primero que se intenta es que ese menor pueda volver a esa familia, que sería lo mejor.
si la familia es capaz de asumirlo. En caso de que no, en caso de que no, se intenta con la familia extensa, tíos, abuelos, ¿vale? En caso de que no, se intenta con la familia extensa. Y si no hay opción, o sea, si no hay opción, eh, ahí ya pasa a la adopción. Pasa a la adopción si no hay manera de que mantenga el vínculo de ninguna manera con la familia de origen, ni siquiera con visitas, ¿vale? En España, de momento, lo de la adopción abierta todavía no está muy implantado, con lo cual, si va a tener relación con la familia de origen, no va a adopción, va a acogimiento. Y Por eso te entiendo que digo que hay, a veces, por eso te digo que a veces se mira más toda esta burocracia que lo que realmente sería bueno para el menor. entiendo que hay menos familias de acogida que de adopción. Pues yo números no tengo, pero el acogimiento me parece tremendamente complicado. Entonces, luego familias de acogida sí que hay de tres categorías: de urgencia, que en esas va el niño en el momento de la retirada o en el momento en el que hay una renuncia, el niño va directamente a una familia de acogida de urgencia. Y luego hay familias de acogida temporal en las que el tiempo debería de ser bastante limitado para que vuelva a su familia de origen, y si se ve que no va a poder volver a su familia de origen, de ahí ya sí pasan a adopción, con lo cual el niño vuelve a tener otra ruptura con otra familia de referencia, ¿vale? A eso es a lo que me refiero, a que hay muchas retraumatizaciones en el proceso. Si no hay familias de acogida disponibles, los niños se institucionalizan. Pero por ley en España, los menores de 6 años, creo, te estoy hablando así de memoria, no debería estar ninguno en una institución. Lo que Ya. pasa es que no hay suficientes familias de acogida, efectivamente. Lo he pensado muchas veces, no sé por qué, he reflexionado sobre este tema muchas veces y me parece emocionalmente súper, súper generoso y súper difícil. Sí, a mí me parece muy complicado porque luego hay que saber hacer la transición. O sea, el paso de este niño ha estado aquí y ahora tiene que pasar a, pues si vuelve a su familia biológica, está claro. O sea, ahí está claro que tú lo que has hecho ha sido cuidarlo durante un tiempo y darle todo lo que necesitaba física y emocionalmente para que luego vuelva a su familia de origen. Y si va a una familia por adopción, ahí habría que saber hacer muy bien el tránsito, que el niño no perdiera el vínculo con la de acogida porque para él es lo único que conoce y es su única referencia. Quiero decir, ese proceso habría que cuidarlo mucho para no dañar a nadie, ni al Ujú. niño, ni a una familia, ni a la otra familia. O sea, entran muchas emociones en juego y muchas personas en juego ahí, ¿no? Y sobre todo proteger al menor. Y eso a veces se hace bueno, yo hablo también con muchas familias de acogida y a veces también quedan muy dañadas por cómo Ya, se han gestionado las cosas, porque a fin de cuentas, pues pones mucho, ¿no? En la crianza de ese menor mientras está contigo, y bueno, pues a veces cuando no se hacen las cosas bien, pues también quedan muy dañadas ya, y Nerea. también se sienten pues muy poco reconocidas y bueno, pues muchas cosas. Habría que revisar las solicitudes de adopción. Si el ofrecimiento del 90, estoy hablando, los porcentajes que doy, es un ejemplo que te pongo, ¿eh? O sea, Sí, si el ofrecimiento del 90% de las familias, por ponerte un ejemplo extremo, y a lo mejor me quedo corta, es de bebé de 0 a 3 años, y la mayor parte de los niños que hay institucionalizados tienen más de 6, explícame cómo cuadramos eso. es imposible encajar el puzzle. Claro, si la mayor parte de las familias se ofrecen para adoptar peques muy peques, y lo que realmente más hay en las instituciones, porque son niños de retirada, porque gracias a Dios bebés en España para adoptar hay muy pocos porque no hay renuncias, ¿vale? Son luego retiradas pues por situaciones extremas y por situaciones complicadas. Los niños son más mayores o son grupos de hermanos o son... ¿Cómo cuadras eso? Ya. Ahí tenemos que aunar las expectativas, ¿no? Los sueños, quizá, de pensar que a lo mejor un bebé
va a venir como con menos carga emocional, quizá, ¿no? Porque suponemos que no tienen recuerdos y al final no es así. Las cargas No es así. emocionales vienen igual. Claro, eso, la formación abriría los ojos de que eso no es así. De que en la etapa preverbal el daño se guarda en el cuerpo, el daño se queda impregnado en cada una de las células, que el daño se empieza a gestar desde el minuto uno de la concepción y la adversidad temprana empieza ahí, todo el embarazo cuenta, el momento de la separación de la madre biológica en un bebé recién nacido que viene preparado genéticamente para pegarse a esa madre para sobrevivir, el bebé lo vive como una situación de extremo peligro, de posibilidad de muerte, y le activa todos los mecanismos de supervivencia que se le quedan activados. Es que la idea que tenemos de que un bebé no se acuerda es totalmente errónea. Y a ver, que la hemos tenido todos, ¿eh? Ojo, que esto, que yo lo digo porque considero que es imprescindible divulgarlo, tomar conciencia, y sin embargo, un niño que ya habla, que ya razona, que ya sabe lo que pasa, que se acuerda pues de la situación que había en su casa, a lo mejor entiende más el por qué ha tenido que salir de ahí. Y durante la etapa de bebé no ha tenido esa ruptura que es como tan primaria, ¿no? O sea, es que hay muchas situaciones diferentes. Ya. Y luego cada caso es un caso diferente y cada bebé tiene una historia diferente, ¿no? O sea, yo tengo adoptada, o sea, tengo personas a las que considero amigas adoptadas adultas que las adoptaron con 2 días de vida y han tenido herida de abandono, o sea, han tenido sensación de abandono, han tenido que gestionar su parte emocional, de no gestionar, o sea, de no tener amor propio, de no tener autoestima, de tener un mal concepto de ellas, pues porque esa herida primaria de separación en el momento del nacimiento es que es bestial la marca que deja. Y a lo mejor otros niños que han sido, como te digo, separados más mayores, pues tienen más conciencia de lo que pasaba y lo que tienes que gestionar son otras cosas que no están como tan grabadas a fuego de manera inconsciente en forma de trauma primario, ¿no? O sea, es que hay muchas situaciones diferentes y entonces si te informan y si te formas, pues puedes tener más opciones eh, de, de tomar una decisión, ¿vale? Pero si vas desde la desinformación, ¿Y qué otros grandes mitos dirías que rodean a la adopción? ¿Qué mitos tendríamos que derribar? uy, esta es la primera clase de mi escuela de familias. O sea que tenemos que pagar. A partir de aquí el contenido es de No, pago. no, 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 qué va, qué va. No lo digo por eso, sino les mandé a hacer una lista. O sea que es un melón, es un buen melón, ¿no? Es un melón tremendo, ¿no? Pues mira, uno de los mitos primeros el que más miedo me da a mí, ¿no? Que también está en la guía que tengo en la web para descargarse, en mi web entras y hay una guía para descargarse, lo que me hubiera gustado saber antes de adoptar. Algunas personas se la han descargado cuando sus hijos ya tenían 20 años y todavía han descubierto cosas nuevas. O sea, quiero decir que se la puede descargar cualquiera. Y el primer tema también son los mitos, ¿no? Y a mí el que más es esta necesidad que ha habido de equiparar la crianza por adopción, la maternidad por adopción, las familias por adopción a las familias biológicas. Va, si luego una vez que está con vosotros ya, pues como una familia biológica. No, no, quitaros esa idea de la cabeza. O sea, no. Es que, es que no tienen, a ver, no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. Tú a tu hijo le tienes que atender en unas necesidades físicas, igualmente si es biológico, que si es por adopción, ¿vale? Las necesidades físicas son las mismas, de alimentación, de abrigo, del cole, de no sé qué, de no sé cuántos. Las emocionales no tienen nada que ver. Siempre hay un miembro más, ¿no? La familia biológica siempre está presente.
Unos pocos, sí, bueno, ese por supuesto, ¿no? Yo cuando la gente me dice, oye, pues igual, cuando eran más pequeños, ¿no? Ahora ya no hablo más que con gente que entiende del tema, o sea, si no, ni me preocupo. Pero, oye, pues a fin de cuentas, pues total lo mismo, ya con el tiempo que lleva con vosotros, pues si eran tan pequeños, ni se acordarán. ¿Perdona? O sea, ¿cómo que no se acuerdan? O sea, lo primero que se acuerdan por lo que hemos hablado de que queda en el cuerpo grabado todo lo que viven, ¿no? Todas las emociones que viven, todo lo que viven durante la gestación, eso queda grabado en el cuerpo, aunque estén contigo desde recién nacido. Pero los que han venido ya un poquito más mayores, aunque fueran pequeños, claro que se acuerdan y claro que saben que ahí hay una ruptura. Y luego, tú no estuviste ahí. O sea, el día del cumpleaños de tu hijo, Seu, ¿tú dónde estabas? En un quirófano. Pues yo estaba a mi vida. Y mi hijo estaba allí solo naciendo en unas condiciones pues en las que nació y luego cuando nació la pequeña pues lo mismo, yo estaba a mi vida, ¿no? Y no estaba allí y el día que llega el día del cumpleaños, que en todas las casas normalmente es una celebración, guay, se recuerda y el parto y el embarazo y mira cómo lo llevé y a tal hora me puse y no sé qué y me llevaron y me hicieron y no y me dejaron de hacer y no sé cuántas. En nuestras familias solo hay vacío. O sea, mientras son pequeños y hay chuches y regalos y amigos y tal, si tienen amigos y tienen una buena relación social, que no todos la tienen por las heridas que traen y por la Ujú. falta de habilidades sociales que traen, pues lo vamos llevando. Lo vamos llevando y ellos, pues como son pequeños, no se hacen tan conscientes, aunque tú sí que seas consciente de yo este día no estaba allí Y te y no duele. tengo nada y no tengo nada para contarle de este día porque no estaba allí. Pero conforme se van haciendo mayores y ellos se dan cuenta, muchos dejan de celebrar el cumpleaños. Muchos. Porque es un día muy doloroso para ellos. Porque es que sí, es verdad, recuerdo que nací, pero también recuerdo que me abandonaron. Si se quedaron ya desde los que se han separado desde el nacimiento, ¿no? Es que también es el día que me abandonaron. Es que no sé nada de lo que pasó aquel día. O lo que sé me provoca más dolor que ningún otro sentimiento. O rabia o enfado. Entonces, no vas a ser igual que una familia biológica, pero llévatelo convencido. Yo creo que ese es el mito que más daño ha hecho. ¿Aquí en España se tiene contacto con la familia biológica? ¿Se sabe algo de ella? O sea, ellos pueden Depende, saber de dónde vienen, quiénes son sus abuelos, sus tíos, si existen. depende. Depende de cómo se haya dado la situación, depende de la información que se haya guardado, depende. Mira, para empezar, lo que te dicen es que hasta los 18 nada. Entonces, nuestros hijos hasta los 18, según la administración o según algunas administraciones, hasta los 18 nuestros hijos de su familia tendrían que tener un total vacío. Entonces, sí, la información que te dan, sí, hay casos en los que sí que te dan información en el momento de adoptar, ¿vale? Para la información que tú tienes de tu familia y de tu vida, si provienes de una familia biológica, no te dan nada, o sea, te dan cuatro trazos así, o sea, pues si tienen más hermanos o algún dato de los padres, cuatro trazos. Te pegas toda la infancia y toda la vida yendo al médico y que te pregunten antecedentes y no teniendo nada para contestar, por ejemplo, ¿vale? Te quedas embarazada y te preguntan si hay antecedentes en la familia de alguna enfermedad que haya que estar un poco más al tanto y tal, y no sabes nada, Nada. nada. Y entonces se supone que a los 18 tú puedes pedir tu expediente y mirar ahí todo lo que hay. Bueno, el de mis hijos lo han perdido, por ejemplo. ¿Vale? No me fastidies. Sí, nosotros hemos pedido el de mis hijos, que te estoy hablando que adopté en 2006, siglo XXI, y los han perdido. Entonces, nos han mandado información, pues, por los expedientes que tienen de los otros hermanos y porque esa familia la tenían en seguimiento y tal, no sé qué. Bueno, pues nos han mandado cierta información. Entonces, hay información que sí que tenemos y como yo, pues otras familias,
Pero, por ejemplo, en adopción internacional, que en España hubo un boom, o sea, cuando yo adopté en nacional, adoptábamos en nacional 4 gatos. O sea, la mayor parte adoptaban internacional, o sea, China, Rusia, Etiopía, o sea, Que a mí eso me parece mucho más complicado, porque ya entras con la interracio, ¿cómo se dice la palabra? sí, interracialidad. Que me parece mucho más. Hay una serie que se llama This Is Us, Sí, muy buena, muy recomendable. una familia blanca con 2 hijos adoptan un bebé negro. Entonces, ese niño negro crece toda su vida con unas carencias, sin un espejo en el que reflejarse y sin una identidad propia. Y lo resuelve bien avanzada su edad adulta. Yo sé que es ficción, pero esa ficción está basada en No, no, algo. no, 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 no es ficción. Es la serie de cabecera, es la serie de cabecera de las formaciones en adopción. O sea, por favor, mírate esto. Es que no es ficción, está súper bien reflejada, súper bien reflejada. O sea, esa serie es magistral. Es súper conmovedora. Es magistral, porque pasa eso. Les es muy difícil gestionar bien su identidad porque no tienen un reflejo en el que mirarse, ¿no? No tienen un reflejo propio. A ver, es un niño negro y en América hay muchos niños negros, pero no en tu familia, Ya. no en tu entorno. O sea, entonces las adopciones internacionales, tú has puesto el ojo en que son mucho más complicadas por el tema de la interracialidad, los cambias completamente de cultura, de entorno, de idioma, de país, de costumbres, de todo, y eso hay que integrarlo también en tu casa para tener más posibilidades de éxito y que ese hijo se sienta reflejado en esa familia y se sienta que su origen tiene un lugar en esa familia. O sea, traértelo como quien se trae un souvenir y decir, vale, a partir de aquí empezamos de cero. Es que no puedes empezar de cero, es que tiene una historia previa. Es que viene de otra cultura, de otro idioma, de otro país, de otra. O sea, es que y no puedes. O sea, tú tienes que integrar eso en tu casa para que ese niño se sienta reflejado y además integrarlo de manera positiva. Y luego en esos países, por lo que me decías de saber cosas de la familia de origen, en la mayor parte de la información es cero. O sea, ahí sí que no tienen nada, pero nada, nada. Por ejemplo, en China, que vinieron muchísimas niñas, ¿no? Pues no tienen nada. Es muy difícil que tengan un informe realmente del que tirar. No tienen nada. Para encontrar, quiero decir. O sea, que tengan realmente datos de los que tirar para encontrar a su familia de origen, que en nacional puedes tener alguna posibilidad. Aquí nada. O sea, en internacional la mayor parte, sobre todo China, por ejemplo, que conozco varios casos. Sí Ya. que conozco casos que han ido a buscar orígenes a Etiopía y lo han tenido muy complicado. Creo, si no han avanzado más desde la última noticia que tengo yo, tampoco consiguieron encontrar nada. Y por ejemplo, Rusia sí que tenían más datos y sí que hay quien ha encontrado a la familia de origen en Rusia y tal. Pero China, por ejemplo, nada. Yo recuerdo cuando era una niña que había una niña adoptada en el barrio y era como un secreto a voces, ¿no? Del que no se hablaba, del que nadie sabía nada, en teoría. Y ahora observo una tendencia totalmente diferente, que es desde el minuto 1, los niños, niñas saben que son adoptados, incluso se celebra el día que llegaron al hogar y creo que eso es un salto cuantitativo importante. Sí, el salto cuantitativo importante es que lo sepan. O sea, que desde el principio, igual que tú cuando cambias a tu bebé de pequeño y ya estamos partiendo de que sea un bebé, o sea, ya nos estamos volviendo a poner en el mito de que es un bebé cuando realmente las adopciones suelen ser de niños más mayores, ¿eh? Pero me da igual. Cuando tú hablas con un niño pequeño, ay, este niño no sé qué, y a quien tus ojos, no sé qué, a quién este pelo, a quién te pareces, no sé, pero desde que lo estás cambiando los pañales de pequeño, te quiero, ¿vale? Pues con la misma naturalidad le tienes que hablar de su adopción, de su llegada. O sea, tú le hablas a tus hijos de cómo llegarán a tu familia, ¿no? Pues a los bebés, porque los que no has adoptado de bebés ya se acuerdan Ya ellos se cómo llegaron. acuerdan. O sea, ese tema es más del decírselo o no, porque a mí me dicen, ah, pero lo saben. Digo, pero vamos a ver cómo no lo van a saber si tenían
si se acuerdan perfectamente del día que me conoció, de qué ropa llevaba yo, de cómo era entonces, no sé. Quiero decir, ¿cómo no lo van a Es saber? parte Pero sí, fundamental de su historia de vida. si tenían edad para acordarse perfectamente, no sé, ¿no? Que es que a veces nos parece desde nuestra adultez que de bebés, que de niños se olvida todo, que se va a olvidar todo, lo que se te queda grabado que es importante. ¿Tú sabes lo que es eso para un niño? O sea, eso sí te queda grabado a fuego. Pero los bebés, por ejemplo, cuando el caso es un bebé, como otra película muy buena que se titula En buenas manos, la pusieron hace poco en las dos, y es una película francesa y ahí es una adopción de un bebé. Pues es que a ese bebé hay que irle, le van contando todo el proceso al bebé. Y se ve en la película cómo le han puesto, como para hacerle un electrocardiograma, y se ve cómo se le acelera el pulso al bebé, según le están contando su historia. Ostras, Y es un bebé de semanas. O sea, es que es brutal. qué fuerte. ¿No? Y le están contando que su mamá no se puede hacer cargo de él, que le han buscado a otra familia para que se haga cargo mientras le encuentran a su mamá definitiva. O sea, le van contando todo el proceso al niño del bebé que está ahí, la criatura en el capazo mirando, y le han puesto los electros y se ve cómo se le acelera el pulso. Mm. O sea, entonces, es contárselo desde el principio, igual que le contarías cualquier otra cosa si fuese un hijo que has parido tú y le vas contando mientras le cambias, mientras le dices, ¿no? Y luego lo de celebrar, que quería hacer hincapié en esto, ojo con las celebraciones del día que llegaron. Volvemos a lo del cumpleaños. Mientras son pequeños, todas las celebraciones les van bien, ¿sí? Pero cuando empiezan a hacerse mayores, muchos tampoco quieren celebrar. A veces no nos damos cuenta de que para nosotros es una enorme celebración. Hemos conseguido tener el hijo que queríamos, bien para ser familia, bien para ampliar la familia, ¿vale? Pero esa celebración procede de una enorme pérdida por parte de ellos. La pérdida de todo lo que conocían previamente. Fuera lo que fuera. Quiero decir, objetivamente, si tus hijos estaban en una institución y tú te los has llevado a vivir en una familia, es una mejora. Sí, pero me da igual. Ellos conocían la institución y ese era su entorno y sus compañeros y sus amigos y su seguridad y sus cuidadores y el entorno que conocían. Y yo me los he llevado de allí a otro sitio que no conocían a nadie, que no me conocían a mí, que no, ni a mí ni a mi marido, que no conocían nada. Entonces, ellos han llegado a nuestra familia y con el paso del tiempo es su lugar, su familia, su vida, su todo, pero así como para nosotros viene de un gran deseo, para ellos viene de una enorme pérdida. No tienen nada que celebrar, quizá. Pues no sé, habría que preguntárselo a ellos, Habrá quien sí y habrá quien no. porque hay muchos les remueve mucho. Ya, hay muchas emociones detrás de una adopción. Claro, es que les remueve mucho, o sea, es que quiero decir, a lo mejor hay momentos que sí que se sienten que tienen que hacer. La adolescencia para ellos es muy convulsa, muy convulsa. Entonces, a veces en la adolescencia, a ver, es que yo he llegado aquí de casual, no sé, por mucho que te quieran y por mucho que los quieras, que eso no quiere decir que no, no quiere decir que esté mal la familia. Sí, o que no se haya creado un vínculo fuerte y estable. Claro, pero las emociones son las emociones. O sea, ¿verdad que tú a lo mejor estás casada, y lo pongo como ejemplo, ¿eh? Tú estás casada y te llevas maravillosamente bien con tu marido, no sé qué, pero a lo mejor si has tenido una relación anterior importante y de repente suena una canción que para ti en aquella época tenía un sentido, joder, igual hay un rato que mientras dura la canción te remueve, ¿no? Te trasladas a aquella época o fíjate lo que me pasó, si la ruptura fue dolorosa o pasara lo que pasara, que a todos se nos remueven las emociones del pasado, ¿no? Aunque seas adulto y aunque ahora estés en una situación que digas, joder, menos mal, qué bien, o sea, pero es que a ellos tienen ese pasado y tienen esa historia. Y se les remueve muchas veces con todas estas celebraciones que para nosotros
son bien y están importantes y las hacemos con la mejor intención, pero que siempre hay que estar muy atentos a cómo lo están viviendo ellos. O Mm. sea, validar sus emociones y verlos a ellos, ¿no? Antes, cuando comentabas lo de los parecidos, mi hija mayor es de una relación anterior y mi pareja actual y ella llevan conviviendo muchísimos años. Y es, bueno, sorprendente la cantidad de veces que les han dicho, pues en el supermercado o cuando la recogían en unas actividades o tal, que le decían, ¿cómo te pareces a tu padre, no? Ellos se reían y se venían para casa porque ahí no había ningún dolor. La figura paterna de mi hija está muy presente en su vida, tiene muy buena relación con mi marido y padre de mi segundo hijo. Y entonces, claro, ahí no removía nada, ¿no? Eran unas risas, llegaban a casa y lo comentaban, me han dicho tal. Pero ahora al hilo de lo que tú estás comentando, sí que cosas tan banales como esas, cuando hay heridas, pueden provocar mucho dolor. Claro. Mira, a nosotros también nos pasaba, ¿eh? O sea, a mi hija siempre le han dicho que se parece que se parece a su padre. Y, jo, esta chica, ¿cómo se parece a su padre? Es más, un día me dijeron, hemos estado viviendo en un pueblo 14 años, 15, y me dicen un día, he visto a tu chica en la piscina, jo, qué mayor está, cómo ha cambiado, pero he sacado por el parecido, es que es igual que su padre. Mira, es que dije, venga, sí, tira. A ver, que sabía todo el pueblo que eran adoptados, pero era una señora mayor, pues que en ese momento o se despistó o yo qué sé. Y yo me reía, digo, se lo conté luego en casa y nos echamos unas risas y dijimos, fíjate, ¿no? O sea, pero sí, sí que hay veces que también lo puedes ver desde, pero para ellos detrás siempre está y a quién me pareceré, ¿no? O sea, y Sí, a ver, no tiene nada que ver que mi hija pues tiene buena relación con su padre, con su familia, con claro, tal, ¿sabes? Ella no tiene ese vacío. claro, sobre todo que tu hija tiene a su padre biológico como un referente, ¿no? Y Sí, está sí, ahí en su sí, vida sí. presente y tal, o aunque pues en este momento por lo que fuera no estuviera presente, pero ella tiene una buena relación. Pero claro, en el caso de los nuestros, pues normalmente solo hay vacío. Bueno, me da mucha tristeza llegar al final porque creo que este tema daría para mucho más tiempo. Tienes muchas cosas que contar y que compartir. Y antes de nada, quería recordar tu web, que, bueno, mencionarla, que no la hemos comentado, que se llama Adopción Consciente. Por si alguien está interesado en echar un vistazo a todo el material que tienes allí. En redes también estoy como Adopción Consciente, en Instagram, @adopciónconsciente _coach y en Facebook también como Adopción Consciente y me llamo igual en todas las partes y la web se llama también igual si la quieren buscar. Vale, pues vamos ya con las preguntas finales porque este sería el primer podcast que me quedara sin ellas y no puede ser. ¿Con quién te tomarías un café? Actual, o sea, una persona con la que me gustaría tomarme un café así. Lo que te venga a la cabeza libremente. Bueno, a mí casi siempre me vienen a la cabeza gente que no está, ¿no? Y que no ha compartido mis últimos años de vida y con quien me hubiera podido gustar compartirlos. Pero bueno, de los que están, pues mira, con una amiga que tengo, con la que he aprendido muchísimo, Claudia Antelo, que vive en California y solo nos conocemos así como contigo de Zoom. Y otra amiga que tengo en México, Alejandra. Y bueno, pues con mis amigas del otro lado del charco que he conocido gracias a todo esto, me encantaría poderme tomar un café con ellas así en presencial. Pues les mandamos un saludo porque nos escuchan también muchas personas Sí, desde sí, con allí. Claudia y Alejandra, Denis, son amigas que he hecho por Mar, que está en Costa Rica, y la verdad es que me encantaría podernos juntar un día con un café delante y tener toda una tarde para charlar. Sí, sí, Ojalá pronto. ¿Y recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? mi hija, sin duda, con la que más voy a tomar café, mi hija. Pues oye, un beso para tu hija y para tu hijo, porque gracias a ellos estamos aquí. Y nada, ya vamos a finalizar. ¿Te queda alguna cosa ahí que digas tú, esto es súper importante y no lo hemos comentado? Pues es que como dices tú sobre adopción habría para hablar, ni te cuento el tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, yo que estoy en contacto con tanta gente todos los días y escuchas tantas experiencias, algunas tan dolorosas,
y otros que los ves acercarse, pues, y dices, Dios mío, pues están igual de perdidos que yo cuando empecé, y yo ahora desde su futuro sé todo lo que se van a encontrar y con tan poca preparación es tan peligroso. O sea, no sé, ¿no? Pues ese despertar de conciencias, ¿no? O sea, eh, por favor, es una aventura maravillosa, ¿vale? Pero tú no te irías de excursión a la alta montaña. Si tú te fueras de excursión a la alta montaña, es una imagen que yo utilizo siempre, tú te llevarías ropa de abrigo de esta de Columbia o de una marca similar, unas botas que agarrasen bien, unos bastones. Tú te llevarías toda una equipación, ¿no? Tú te llevarías herramientas y de esa manera puedes disfrutar de esa aventura, puedes disfrutar de esa excursión. Si tú te vas a hacer una excursión de alta montaña en bañador y chanclas, seguramente las vas a pasar. La expresión que iba a decir no sé si se puede decir en un podcast. En ¿Sí? este sí, pero ya no hace falta que la digas. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Pues entonces, por favor, es una aventura maravillosa, pero bien equipados. Y si ves que ya estás dentro, que estás a mitad camino y que no te sientes que hayas cogido suficiente ropa de abrigo, pues es el momento de cogerla. O Nunca sea, es tarde. siempre estás a tiempo de voy a hacer formación, voy a hacer acompañamiento personal, voy a trabajarme yo personalmente con quien tú quieras, con quien te sientas cómodo, con quien como te apetezca, pero no hacer nada solo empeora la situación. Y la tendencia que tenemos en adopción es el niño tiene un problema por su historia, lo llevo a él al psicólogo. Y nosotros nos quedamos en nuestro trono de adulto de, no, hombre, no, yo lo estoy haciendo bien porque yo soy el adulto. Y tenemos que cambiar esa mirada también. O sea, yo necesito ayuda para gestionar esto. Yo necesito ayuda para aprender a mirar lo que mi hijo necesita que vea. ¿Vale? Entonces, ese es mi cierre. O sea, no sé si ha sonado mucho a cierre, pero ese es mi cierre. Me parece un mensaje súper potente, súper O si poderoso. he abierto otro melón. No sé si es Yo creo que vamos a tener que volver a grabar porque nos quedan muchas cuando cosas quieras. aquí por debatir todavía. Muchas gracias, Amparo, por tu tiempo y por tu ilusión. Un placer grabar contigo. Gracias, Eva, a ti. Para no perderos ningún episodio ni las novedades de este podcast, os invito a que nos sigáis en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, todo con el mismo nombre. Quedamos para un café. ¡Hasta pronto!